muchas gracias por la invitación a la Facultad de Derecho de la Universidad del Istmo, a los profesores, a las autoridades que están acá, a los amigos, a representantes del partido RM y también al colega José Ismael Blandón y a todos los estudiantes. Para mí es un gusto estar aquí y la licenciada Magda también, que nos conocemos ya desde hace varios años porque todas esas cosas que estaba contando por allí las vivimos en carne propia, y la verdad es que se ha evolucionado mucho en todos los cambios que se están impulsando en el Tribunal Electoral. Para mí es un placer poder dirigirme a ustedes para hablar sobre el tema que me han invitado a hablar, que es el aporte de los partidos políticos, justo en el momento en que yo estoy encabezando el proceso de formación de un partido político nuevo. Creo que eso me da tal vez la oportunidad de compartir con ustedes lo que estamos tratando de impulsar y de hacer a través de este nuevo partido, porque, como ustedes lo saben, hemos hecho una transición desde una candidatura de libre postulación en las elecciones anteriores hacia la formación de un nuevo partido político. Primero, la decisión de ser candidato por la libre postulación, la mía, puedo hablar por la mía, es una decisión tomada desde el punto de vista de que en el momento en que tomo la decisión, 2017, no me sentía representado por ninguno de los partidos políticos existentes. Y en vista de ello, tomé la decisión con otro grupo de ciudadanos de emprender una candidatura de libre postulación, entendiendo desde mi punto de vista y con todo el respeto que merece un foro como este, entendiendo desde mi punto de vista que la principal crisis, no solo en Panamá, sino a nivel mundial, que tienen los partidos políticos es que por distintas conductas se alejaron de representar a los ciudadanos. Esa es para mí la principal o el principal elemento de crisis que han tenido los partidos políticos, que producto de escándalos de corrupción, producto de prácticas clientelistas, producto de convertirse mucho más a veces en empresas construidas para las elecciones que elementos o herramientas de participación, se fueron alejando de la representación ciudadana y por ende muchos ciudadanos se impulsaron o se inclinaron hacia candidaturas independientes. Hoy por hoy, ante la realidad vista en el torneo electoral del 2019 y las reglas del juego, nosotros tomamos la decisión entonces de entrar al ruedo de los partidos políticos y constituir uno con el que nos sintamos identificados. Es decir, tenemos el reto de llevar a la práctica, a través del movimiento Otro Camino, un partido que aporte a la vida nacional. No voy a negar, porque también obviamente uno conoce la historia del país, que a través de partidos como lo que representa el señor Blandón y otros partidos no presentes acá, han contribuido muchísimo a la vida nacional, al desarrollo del país y a la historia de esta república desde 1903 hasta la fecha, a través de estos partidos y otros que existieron evidentemente en otros momentos de la historia. Sin embargo, creo que todos coincidiríamos a que producto de diversas circunstancias, en los últimos años, las principales estructuras políticas partidistas del país se alejaron de esa representación ciudadana y debo reconocer que he visto algunos de los partidos tradicionales, entre ellos el Partido Panameñista, hacer transformaciones e impulsar transformaciones recientes que buscan retomar esa dirección, por lo cual felicito al señor Blandón y a quienes hoy dirigen el Partido Panameñista, que están, pienso yo, o al menos así lo veo desde afuera, buscando una reconexión ¿con qué? Con la representación del sentir ciudadano, que creo que es el fin principal que debe perseguir un partido político. Preguntarnos
qué debemos hacer como partidos para representar al ciudadano y qué políticas públicas debemos impulsar desde los partidos políticos para poder representar al ciudadano y para poder, como dice el título de esta charla o de esta exposición, aportar al desarrollo nacional. Y yo les voy a contar, desde nuestro punto de vista, qué puede hacer un partido político nuevo como el nuestro para aportar a la vida nacional. En primer lugar, hablemos de la forma de constituir el partido. Hoy, lastimosamente, se ha profundizado una práctica en la plaza panameña de muchas veces atraer a adherentes a cambio de dinero, a cambio de un regalo o a cambio de una promesa de trabajo, no a través de una propuesta o un proyecto de país o para la comunidad. Eso ha venido incrementándose con los años y eso ha convertido al ciudadano dependiente muchas veces de la inscripción en un partido, sobre todo el que está en gobierno. Y el partido o los partidos han ido alejando de, en lugar de ese tipo de atracción o de atractivo para sumar ciudadanos, presentarle o convencerlo de un proyecto para su comunidad o de un proyecto de país. Porque eso es lo que el país o lo que la población está requiriendo. El partido Otro Camino realizó un esfuerzo durante el último año y medio de inscripción sin utilización de mecanismos clientelistas. La eliminación de las prácticas clientelistas dentro de un partido político es una forma de construir un partido político que represente al ciudadano y no que utilice la necesidad del ciudadano para sumar adherentes. Allí una diferenciación importante que yo considero que es a donde se debe reorientar al partido político hoy en día, y es el esfuerzo que ha estado realizando el movimiento Otro Camino, y seguramente muchos de ustedes me han escuchado tanto en redes como en medios hablar insistentemente de no practicar el clientelismo, porque se desvía el fin de la política, respetando la dignidad de las personas y llevándoles un proyecto para su comunidad y para su país, y a cambio de ello pedirles que se sumen a un partido político, es construir una organización del siglo XXI que se reconecta con la representación ciudadana y que no sigue apelando a utilizar la necesidad socioeconómica del ciudadano para captar adherentes. Eso por un lado, ausencia de clientelismo en la práctica y en la construcción del movimiento. Segundo, ¿cómo puede aportar un partido político moderno y nuevo al país y reconectar la actividad partidista con el interés ciudadano, teniendo herramientas prácticas y eficientes de participación? Nosotros, por ejemplo, dentro de nuestro estatuto, hemos contemplado la creación de una dirección de participación ciudadana, que es precisamente una instancia y un mecanismo a través del cual, en conjunto con la escuela de formación que también existe dentro del movimiento Otro Camino, podemos capacitar ciudadanos, capacitar líderes para que participen como ciudadanos en sus distintas comunidades, de gobiernos locales hacia arriba. ¿Y por qué esto es importante? Porque usualmente, y es la actividad política a la que tal vez se acostumbró al panameño a lo largo de los últimos quinquenios, se busca al ciudadano solamente alrededor de los torneos electorales internos y generales. Pero cuando no hay actividad política, ya sea interna o general, el inscrito en un partido
es solamente eso, un inscrito. Los partidos, tanto los partidos llamados tradicionales, que se modernicen y que entiendan que deben volver a reconectarse como partidos nuevos, como el Movimiento Otro Camino, estamos planteando mecanismos para que, independientemente de si hay un torneo electoral interno o hay elecciones generales, los miembros de este partido puedan tener participación e incidencia en sus comunidades a través de la capacitación que se les da y a través de la Dirección de Participación Ciudadana, que evidentemente se pondrá a caminar una vez nosotros seamos partido, porque estoy hablando ahora mismo en mi calidad de presidente provisional de un partido que todavía es un partido en formación. Nuestra convención nacional es el 22 de mayo próximo, y después de esa convención nacional, si el Tribunal Electoral considera que hemos cumplido con todos los requisitos y la licenciada Magda aprueba todos los papeles, seremos declarados formalmente un nuevo partido político en este país. Así que en cuestión de mes y medio tal vez debe ser esa la realidad y poder empezar a implementar todos los planes que tenemos a partir de ese momento. No clientelismo, ni en la inscripción ni en el sostenimiento del movimiento. Respetar la dignidad de las personas como norte de la organización. No a la política de chequera y de oferta de dádivas, sino la política de proyectos de comunidad y de nación. Formación del ciudadano para la participación ciudadana activa, indistintamente de si se encuentran en torneos electorales internos o generales. Y otro elemento muy importante, que ya lo mencionaba, es la participación a través de la tecnología. Nosotros estamos desarrollando una aplicación que pronto presentaremos al país, que es una aplicación que nos va a permitir a nosotros hacer consultas directas a todo el país en tiempo real sobre los temas que queremos que la ciudadanía nos dé retroalimentación o nos dé su postura. Pongo un ejemplo: si el día de mañana se da una discusión nacional, este ejemplo no sé por qué se me ocurre, pero imagínense que estamos frente a la revocatoria de mandato de un alcalde y nosotros queremos saber si nuestra membresía está de acuerdo en que Ricardo Lombana firme o no firme la revocatoria de mandato, por poner ese ejemplo. Esta herramienta nos permitiría consultar de manera inmediata a todas nuestras membresías qué opinan sobre una decisión como esta. Que la parte bonita de ser candidato independiente es que las decisiones las toma uno solo. La parte compleja, pero también bonita, de tener un partido político es que ahora evidentemente las decisiones no son individuales, sino que son colectivas. Entonces, parte del problema que a veces han tenido estructuras tradicionales, y aquí la legislación electoral, tal vez a manera de recomendación para futuras reformas, considero que se mantiene todavía muy rígido. Y el Tribunal Electoral cada vez interviene más, o la legislación electoral cada vez interviene más en dictarle a los partidos cómo tienen que organizarse, cómo tienen que ser sus instancias, cómo tienen que ser sus procesos, y cada vez hay menos autonomía para crear instituciones partidistas más flexibles. Les voy a poner un ejemplo. Los partidos deben tener por norma un tribunal de ética o un tribunal de honor. Nosotros, cuando estábamos construyendo nuestro estatuto, le elevamos al Tribunal Electoral una consulta de si el tribunal de honor o de ética del partido podía estar compuesto por personas no partidistas, es decir, que no fueran parte del partido, porque si vas a fiscalizar la conducta de los miembros del partido, idealmente, evidentemente, eso no se puede. ¿Por qué? Porque la norma no lo permite. Este no es el único ejemplo que puedo dar, pero este es un ejemplo que doy para ilustrar lo que consideramos nosotros normas inflexibles que no nos dan la posibilidad de hacer cosas que a la ciudadanía le gustaría ver. Un partido político que quiere que quienes lo van a fiscalizar sean personas que no pertenecen a la organización y no dependen de nada que tenga que ver con la organización. Así y solo así se puede fiscalizar de manera imparcial la actividad. La normativa también encierra a que los partidos tengan que tener exactamente los órganos
de los órganos de dirección que establece la norma electoral. La Junta Directiva, el Directorio Nacional, el Comité Político, el Tribunal de Honor, y eso está bien. Pero, por ejemplo, nosotros queríamos crear instancias adicionales a las previstas en la norma y también tuvimos problemas porque la norma establece que es 1, 2 y 3 y solamente se puede hacer así. Es importante que la legislación electoral también tome en cuenta que los partidos se están readaptando a nivel mundial, que los partidos han entendido que tienen que ser abiertos, que tienen que ser dinámicos, que tienen que representar a los ciudadanos, que tienen que tener herramientas de participación directa. Y el ejemplo lo traje a colación porque tú puedes consultarle a tu directorio nacional, por ejemplo, y someter una decisión al directorio nacional. Pero ¿qué pasa si ahora tenemos herramientas de participación que te permiten consultarle en 10 minutos a toda la membresía del partido sobre un tema? Siempre hemos escuchado a miembros de partidos políticos de cualquiera quejarse de que las direcciones de los partidos o las cúpulas, como le llaman, de los partidos, son los que toman las decisiones y no se representa la voz de distintos miembros. Herramientas tecnológicas como esta que estoy mencionando, de consulta directa, permiten a directivos de partidos representar mejor los intereses de cada uno de sus miembros, porque pueden consultar precisamente qué postura les gustaría o qué tema les gustaría que se plantee en el debate nacional o con respecto a un tema específico. ¿Sí? Esos son algunos de los elementos que nosotros hemos estado implementando a través de este nuevo partido político, que es el Movimiento Otro Camino, que tiene su dirección de participación ciudadana, que tiene su escuela de formación, que no solo está abierta a sus miembros, sino que va también a capacitar ciudadanos no inscritos en nuestro partido, porque es una escuela también de liderazgo y una escuela también para la formación de candidatos y candidatas, indistintamente de si van a ser candidatas independientes o candidatos a través del movimiento Otro Camino. Y por último, las normas que un partido político pueda autoimponerse en cuanto a su financiación y en cuanto a su rendición de cuentas, también es una forma de transformar los partidos políticos y también es una forma de aportar al país a través de un partido político. Nosotros, así como lo hicimos en la campaña de libre postulación, en el movimiento Otro Camino, sin que la ley nos obligue a ello, nos hemos autoimpuesto unas reglas de financiación específicas y tendremos, una vez como partido legalmente constituido, un sistema de rendición de cuentas que le permitirá al ciudadano entender tanto las normas de financiamiento como la forma de financiamiento, como la rendición de cuentas en cuanto a los recursos, cómo se utilizan y en qué se utilizan, y no solamente reportar al Tribunal Electoral en qué se gasta la plata o en qué se usa el dinero de los panameños, sino también rendir cuentas al respecto. Y ya que hablo de eso, ya en un tema un poco más de postura del propio movimiento Otro Camino como nuevo partido político, es que tenemos que utilizar estos vehículos, en este caso hablo del movimiento Otro Camino, para llevar adelante propuestas que la ciudadanía está solicitando. Yo fui candidato de libre postulación y desde la libre postulación sostuve, critiqué y propuse que el monto de subsidio que reciben los partidos políticos es un monto exagerado y que no se requiere tal cantidad de millones de dólares para realizar actividad política en este país. Cuando constituimos el partido en formación en la Comisión de Reformas Electorales con derecho a voz solamente y no con derecho a voto, reiteramos nuestra propuesta de que a pesar de estar buscando constituirnos en un partido político, es importante que se revise y se reduzca al menos a la mitad
el monto que se le da a los propios partidos políticos, sobre todo tomando que estamos en momento de crisis. ¿Por qué menciono este ejemplo en particular? Porque el tema que me pidieron que comentara era sobre el aporte de los partidos políticos. Y evidentemente yo no puedo ni me corresponde hablar del aporte de otros partidos políticos a la historia nacional o al país. Me corresponde hablar desde mi experiencia de la crisis de representación o representatividad en que entraron partidos políticos no solo en Panamá, sino a nivel mundial, y cómo eso nos obliga a quienes hemos entendido que los partidos entraron en crisis, tanto a crear organizaciones nuevas que se reconecten con el sentir ciudadano, como a quienes dirigen organizaciones más tradicionales de hacer las transformaciones que vuelvan a reconectar estas instituciones políticas con la representación o el sentir de los ciudadanos. Creo que uno de los grandes retos, y así lo sostengo, que tiene el movimiento Otro Camino, es constituirse como partido político nuevo en este país y seguir demostrando a través de las acciones y no de las palabras que los partidos políticos pueden constituirse para representar de manera directa y de manera genuina el interés ciudadano, y que vayamos revirtiendo poco a poco lo que se ha creado en los últimos 20, 30 años aproximadamente, que es partidos políticos o instituciones políticas, sin nombrar una en particular, que se han ido convirtiendo más en maquinarias clientelistas que utilizan los recursos del Estado para crecer sus adherencias o sus adherentes, y alejándose del sentir ciudadano. Creo que varios políticos locales e internacionales de la plaza han comprendido que los partidos entraron en esa situación y que se requiere una reconexión con el sentir ciudadano. Cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto la puedo contestar, o cualquier comentario pues también, y gracias nuevamente por la invitación que me han hecho a este evento. El gusto es todo nuestro. Muchas gracias, licenciado Ricardo Romana, representante de Otro Camino. A su vez, abrimos espacio para preguntas. Si alguien en la sala... Perdón, ¿a qué partido pertenecía anteriormente? Nunca he pertenecido a otro partido político. Si hubiese pertenecido a algún partido anteriormente, todas las ideas que le atribuye a la formación de este partido político, ¿cree que hubieran funcionado en la actualidad? No estoy seguro si entendí la pregunta. O sea, todos los aportes y las ideas que brinda este nuevo partido político que por su parte está creando, ¿cree que si lo hubiese brindado a un partido que ya existente, hubieran funcionado? Buena pregunta, y créame que lo pensé en su momento, porque cuando había tomado la decisión de participar en la vida política, evidentemente había alternativas. Una alternativa era inscribirse en algún partido existente, otra era crear un camino por la libre postulación o por otro camino, como en efecto lo hicimos. Evidentemente ya se sabe cuál fue la decisión que tomé. Creo que sí se hubiera podido influenciar, si se hubiera podido lograr transformar uno de los partidos políticos existentes. Eso creo que es una pregunta muy difícil de responder, porque es sobre algo que no sucedió. Pero yo creo que hay partidos que están entendiendo que hay transformaciones que hacer, y si yo hubiese entrado a alguno de esos partidos, le hubiese tocado desde adentro tratar de lograr transformaciones como las que estoy mencionando. Si no lo hice, tal vez fue porque sentí que no era posible hacerlo, o que era el momento de intentar crear un movimiento ciudadano primero, y luego entonces ver en dónde desembocaba ese ejercicio ciudadano que habíamos empezado en el 2017. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Si hay alguna otra persona que tenga alguna pregunta. Licenciado, ¿por qué la decisión de crear un partido y no continuar como independiente? Viendo su participación fue muy buena, la elección de que usted participó. ¿Por qué no continuar como independiente? Ok, esa es una buena pregunta que me permite brevemente explicar
por qué no continué como candidato de libre postulación. La primera razón es por lo que me dijeron quienes votaron por mí. Luego de las elecciones, no tenía yo un partido. Ya habíamos sacado 370.000 votos. La primera pregunta que yo me hice fue, bueno, ¿cómo le pregunto a las 370.000 personas que votaron por mí qué quieren que haga? No había forma de hacer eso. Organizamos unos talleres en provincias y comarcas y esos talleres arrojaron mayoritariamente que había que entrar al ruedo político a través de un partido. ¿Por qué? Primero porque las reglas del juego están hechas completamente desbalanceadas a favor de los partidos políticos. Y me explico. Primera desventaja, y todas estas desventajas nadie me las contó. Estas desventajas ya yo las viví y la ciudadanía fue testigo de ellas. Primera desventaja, los candidatos de libre postulación no se nos permite unificar el color de toda nuestra propuesta electoral. Ese es el primer problema. Si usted es mi candidato a alcalde en Bugaba y el señor acá es el candidato a representante y el señor acá es el candidato a alcalde, a usted le asignan el celeste, a usted le asignan el chocolate, a usted le asignan el verde y yo tengo el chocolate. Entonces yo en Bugaba tengo que pedir el voto para el celeste, para el representante, verde para diputado, chocolate para alcalde y chocolate para presidente. Pero cuando me muevo para David, resulta que allá los 4 somos chocolate. Y cuando te mueves para Santiago de Veragua hay 3 celestes y 1 verde. No hay manera posible de pedir el voto para toda la oferta electoral y que la ciudadanía entienda o pueda votar por una sola bandera, como puede hacer el Partido Panameñista o Realizando Meta o el PRD. Vota por la bandera del partido y ahí van todos los candidatos. ¿Por qué no cambiamos eso? Lo pedimos en la campaña, no sé si tú estabas en esa reunión, Magda. Nosotros fuimos al Tribunal Electoral, fuimos con la diputada, con la candidata Ana Matilde Gómez y con el señor Marco Amelio en su momento, que éramos los candidatos de libre postulación, y se solicitó que se aprobara la posibilidad de que utilizáramos el mismo color. No se aprobó y tampoco se aprobó semejante cosa en las reformas electorales. La única forma de poder decirle a toda la población, vota por, en este caso, el Sol Naranja, es teniendo un partido, porque la ley no permite que los independientes integren todo a través de un solo color. Número 2, la recolección de firmas. ¿Qué ocurrió en mi campaña y qué ocurrió en muchas de las campañas de recolección de firmas? Que tú recoges firmas de manera genuina, sin pagar por firmas, casa por casa, como lo hicimos nosotros, y de repente se aparece alguien de la nada y empieza a pagar 20 y 30 dólares por firma. Candidatos sembrados, financiados por intereses oscuros. Y resulta que como pagan, recogen muchas más firmas y más rápido que los candidatos que están casa por casa genuinamente buscando firmas. ¿Y qué ocurre? Que solo pueden ser 3 candidatos. Solo pueden ser 3 candidatos a cada cargo. Me pasó en varias circunscripciones. Imagínense, por un ejemplo, usted es mi candidato en Arraiján y yo camino con usted por un año y usted busca firmas por un año. Y resulta que cuando faltan 3 meses para que acabe el periodo de recolección de firmas, viene y se aparece un candidato de la nada, financiado quién sabe por quién, y a punta de plata lo desplaza a usted y usted queda fuera de la papeleta electoral y no fue candidato. Entonces yo como candidato presidencial independiente caminé con usted por un año promoviéndolo como mi potencial candidato y usted se quedó fuera de la papeleta porque vinieron 2 o 3 que con plata lo desplazaron. ¿Y por qué digo que es con plata? No solo porque lo vimos, no solo porque lo denunciamos al Tribunal Electoral, sino porque hubo candidatos que recogían 10.000 firmas y sacaron un voto. Hubo candidatos presidenciales por la libre postulación que recogieron 150.000 firmas o 180.000 firmas, como si estuvieran en producción en masa, y sacaron 10 votos. ¿Cómo te explicas eso? En tan corto tiempo. Entonces, seguir como candidato de libre postulación, desde nuestro punto de vista, era arriesgar la posibilidad de tener candidatos a todos los cargos y facilitarle el trabajo a intereses políticos distintos o económicos o quién sabe de qué,
a que nos dejaran sin candidatos fácilmente, sembrando candidatos financiados, pagando por firma. Tercero, la recolección de firmas. El mismo ejercicio de recolección de firmas es un proceso evidentemente desgastante, es un proceso para el cual se requiere recursos y es un proceso que ahora, con la tecnología implementada, aunque se ve muy bien y evidentemente el Tribunal Electoral ha dado cambios importantes en materia de tecnología, ya nos pasó durante la inscripción que nosotros probamos el sistema tecnológico, es muy lento y evidentemente dificulta la tarea de la recolección de firmas. Además de eso, el problema del financiamiento. Los candidatos de libre postulación, evidentemente en la fórmula que define o decide el financiamiento público que se les asigna para poder hacer su campaña o para poder hacer la recolección de firmas, es una fórmula muy desigual con respecto a la fórmula que se le aplica a los partidos políticos. Así podría seguir con una serie de realidades, ¿no?, que forman parte de las razones por las cuales nosotros decidimos no seguir como candidatos por libre postulación y no someternos nuevamente a todos los riesgos que eso implica, como lo he explicado, y entrar al ruedo de los partidos políticos. Y por qué no demostrar que puede constituirse una organización política que mantenga los mismos ideales, la misma propuesta, la misma visión que corrimos como candidatos de libre postulación. Es una decisión que tomamos pues pasadas las elecciones y es una decisión que creo que se corresponde con un ejercicio de ser realista frente a las reglas del juego y evidentemente si yo llego a ser presidente de la República, entonces en conjunto con un equipo de gobierno y también con una bancada legislativa tocaría hacer las reformas al sistema para que la participación a través de la libre postulación sea equitativa con respecto a la participación a través de los partidos políticos. Perdonen que me extendí, pero evidentemente es una pregunta muy importante que quería tomarme el tiempo para explicar. Bueno, licenciado, yo creo que le puedo decir que para esa escuela de liderazgo que usted va a tener en algún momento en el partido, puede tomar en cuenta a todos los estudiantes, porque uno de los que le preguntó es parte de los estudiantes de esta carrera de Derecho. Muchísimas gracias por su participación. En este momento vamos a seguir dándole la palabra al licenciado